Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Sachenka García y Ricardo Ramírez junto a Juan Juárez en la producción del espacio. Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües en la coordinación de Unión Radio Cultural. En el control técnico, Giancarlos Caraballo. También puedes escuchar este programa en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @alfabetodelmundo en Instagram, en @radioescuelaur en Twitter e Instagram y en nuestras cuentas personales, @Sachenka76 en números en Twitter, @Macrol30 en números en Twitter y @Ricardo Ramírez Requena en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián von Burkum, estamos listos para traerles otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Sala TAC, el arte en Trasnocho Cultural. La Sala TAC, Trasnocho Arte Contacto, es una sala de exposiciones creada en el año 2003, dedicada a las artes visuales, desde una visión amplia, criterio de pluralidad que permitiera cabida a múltiples tendencias, teniendo como único límite la calidad. Desde sus inicios, ha sostenido una actividad expositiva con curadurías y museografías innovadoras, un trabajo editorial de cada muestra conceptualizado por diseñadores gráficos de trayectoria y una labor educativa formativa con docentes, profesores y conferencistas de renombre. Sus talleres abarcan también la formación de niños y jóvenes en las artes visuales, así como encuentros entre especialistas de diversas disciplinas artísticas, siempre abiertos al público, cuya formación es su misión principal. A lo largo de los años, ha albergado exposiciones de Víctor Hugo Irazábal, Tea Segal, Gego, Nedo, Patricia Van Dalen, Miguel Arroyo, Bárbara Brandley, entre otras exposiciones que se proponen vinculaciones, recorridos muy singulares desde el arte, el diseño y la arquitectura. ¿Cuál es el impacto que esta sala ha tenido en el público caraqueño en los últimos 20 años? Sobre esto y mucho más conversaremos el día de hoy. Lo que piensa Sachenka. Bueno, Ricardo, hace algunos programas atrás conversamos con el director de Trasnocho Cultural, con José Pisano. Hoy vamos a conversar con otro de los gerentes de este espacio al que le debemos tanto los caraqueños. Trasnocho Cultural llega a los 20 años de una labor que ha pasado por bastantes borrascas y la última podríamos decir que fue la pandemia, de la que supieron, en mi opinión, salir bastante airosos porque lograron trabajar desde lo digital y seguir construyendo espacios de diálogo con su público. La vuelta a la presencialidad relativa, vamos poquito a poco, también convoca nuevamente a ese público que estaba ávido por volver a los espacios. Un público muchas veces cautivo, pero también que se va enriqueciendo, pienso yo, porque muchos de los visitantes habituales de Trasnocho también se han ido del país. Entonces, aquí estamos como en una transformación general en relación con los públicos. La Sala TAC es un espacio, además de muy hermoso, porque realmente es un espacio que convoca a estar, que invita a visitarlo. Ha sido en todos estos años
guarida o refugio de exposiciones bien vanguardistas, de artistas de renombre, de artistas nuevos, de voces diversas dentro de las artes visuales, con énfasis en la fotografía. Las exposiciones vinculadas a la arquitectura las recuerdo yo especialmente con mucha curiosidad. Me acerqué a ellas, ¿no? Y creo que esa diversidad, esa amplitud que se ha permitido como sala para ofrecer al público visitante experiencias vinculadas a las artes visuales, no solo desde lo convencional, sino también desde las proyecciones, digamos, incorporando algunos elementos de la tecnología, además de curadurías bastante exquisitas muchas veces y vanguardistas otras, merecía sin duda un espacio para conversar sobre ella, conversar sobre la Sala TAC, sobre lo que está haciendo, sobre cómo se ha construido y cómo pretende seguir trabajando en un país donde la incertidumbre es la banda sonora, pero también donde la creatividad parece serlo también. Bueno, a mí me encanta el concepto de sala. No estamos hablando, digamos, del gran nombre que uno dice museo, claro, o galería, ¿verdad? Sino que estamos hablando de un concepto un poco más pequeño, uno siente más ecléctico, sí, uno siente menos elevado, por decirlo así, y en donde te puedes permitir unas exploraciones incluso un poco más libres en términos de vanguardia. Es decir, en la Sala TAC tú puedes ver exposiciones de pintura, de diferentes propuestas, quizás escultóricas, pequeñas según el espacio, y hay una presencia singular que tiene el diseño, y esto es importante resaltarlo, y la fotografía. Sí. Entonces, todo lo que tenga que ver con artes visuales tiene un espacio importante y singular, una curaduría sumamente rica, y es como si uno tomara una exposición de una muestra en una galería, digamos, privada destacada y la elevaras, ¿no?, a la categoría de museo. Entonces, para mí la sala permite eso, además de que está en un centro cultural en el sudeste, no en los espacios tradicionales de la gran museística, como puede ser el Museo de Bellas Artes, el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver, el Museo de Ciencias, la Galería de Arte Nacional, el Museo del Arte y la Estampa, ¿verdad? Entonces eso le da una preponderancia singular y diferente, abocado y concentrado en otro espacio. Vas a disfrutar de un público compartido con las otras instancias que están en Trasnocho, pero además te vas a permitir transmitir y llegar a un público no solamente tradicionalmente interesado en las artes visuales, sino que quiere vivir la experiencia de conocer lo que es una exposición, ¿no? Yo, la primera gran exposición, o mi primera gran experiencia con el arte, fue en la retrospectiva del arte venezolano del siglo XX en la GAN, en el año 2000, y a mí me cambió por completo la vida. Entonces, esa experiencia que uno vive, iniciática, que la primera vez que escucha una orquesta sinfónica en vivo, por ejemplo, o la primera vez que lee una gran obra literaria, también con las artes visuales es importante. Sí. Y yo he podido vivir grandes experiencias estéticas en la Sala TAC. Creo que es un espacio sumamente valioso y en donde uno ha podido encontrar una continuidad, una constancia sumamente importante y que yo creo que todos debemos agradecer mucho, y vamos a ver qué más
descubrimos de ella. Sí, Ricardo. Ese tema de las experiencias iniciáticas con las artes o con, bueno, las experiencias de vida es importante cuando comenzaste a hablar de la sala, como sala y no como el gran espacio de expositivo que es el museo. Yo puedo recordar el gran holgorio, porque es que no tengo otra palabra para definir cuándo, en el Museo de Arte Contemporáneo, en ese entonces Sofía Inver, se inauguró la Sala Picasso. Eso fue, bueno, todo un acontecimiento para el país, pero estábamos hablando obviamente de un museo y los alcances y las propuestas que tiene un museo, los compromisos también como organismo son distintos a las de las salas. Y mi primera experiencia en sala también fue más o menos pequeña cuando en el antiguo Centro Cultural Consolidado llegó la exposición de Miró. Esa exposición de Joan Miró, que fue en un espacio más pequeño y que es una propuesta de, digamos, museográfica, de exposición totalmente distinta a la de los museos grandes. Entonces, creo que vamos a poder aprender muchísimo de lo que es exponer en sala, en una sala tan especial como la Sala TAC, con un experto, además, en el área. ¿Con quién conversamos? Con Yuri Lizcano. Yuri Lizcano es licenciado en Artes por la Universidad Central de Venezuela, creador visual, docente, investigador y conferencista. Inició su actividad en el área cultural con una pasantía en el Departamento de Promoción Cultural de la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, mientras cursaba la licenciatura en Artes. Desde el año 2001 comenzó a desarrollar y exhibir su obra fotográfica, a trabajar con otros artistas y gestores culturales. Su experiencia en museología la comienza en el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver, seguidamente en los departamentos de Educación, Registro e Investigación de la Galería de Arte Nacional. Desde el 2003 ha realizado curadurías y museografía de exposiciones en diferentes museos y salas expositivas de Caracas y del interior del país. Como docente ha impartido clases en distintas áreas del arte y la fotografía, en escuelas como Núcleo Fotosensible, Fotoarte, Centro de Investigación y Estudios Fotográficos CIEF, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB. Ha dictado conferencias y seminarios en distintos eventos nacionales e internacionales, producto de investigaciones realizadas a partir de la obra de diversos artistas. Actualmente es gerente de la Sala TAC en Trasnocho Cultural. Hola Yuri, ¿cómo estás? Qué bueno que estés aquí. Bienvenido. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Genial. Un gusto estar con ustedes. Yuri, ¿qué diferencia la Sala TAC de otros espacios de arte en Caracas? ¿Qué elemento singular crees que posee? Fíjate, la Sala TAC nace, digamos, formalmente en el año 2003, pero ya viene gestándose desde el año 2002 como una sala alterna del Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver. De hecho, la primera exposición que se hace en ese espacio es una exposición con obras de Marisol del Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver, ¿no? Okay. Creo que esta génesis o este inicio le da un carácter particular y distinto a una sala expositiva como puede ser una galería en cualquiera de los centros culturales de Caracas o hasta una misma sala de un museo, ¿no? Y una cosa clave es que nuestras exposiciones están, digamos, esa decisión la determina un comité que está integrado por 5 especialistas de las artes visuales, ¿no? Okay. Y otro punto que yo pondría allí es que, bueno, está rodeado de un centro cultural donde tenemos una librería como es el Buscón, donde tenemos 4 salas de cine y tenemos 2 salas de teatro, una de ellas de teatro experimental. Tenemos restaurantes, tenemos un sitio que termina albergando un espacio
donde se genera cultura y es un espacio de encuentro y es un espacio que terminó convirtiéndose en referencia en la ciudad de Caracas. Entonces creo que esas dos cosas se combinan y terminan dándole esa particularidad a la Sala TAC como una sala institucional de exhibición de las artes visuales. Bueno, Yuri, sí, si hablamos del 2002-2003, bueno, es también la veintena del Trasnocho como centro cultural, ¿no? También, que fue constituyéndose, bueno, como este espacio que tú nombras, que reúne cine, teatro, plástica, librería y también, por supuesto, gastronomía. Entonces, teniendo esto en cuenta, también su ubicación, su historia, ¿cómo podría definirse el público que visita la Sala TAC? Mira, bueno, Trasnocho tiene un público, digamos, ganado, de como tú dices tú, de hace 20 años atrás, ¿no? Que seguramente es un público que en ese momento rondaba los 35, los 40 años, ¿no? Y es un público que sigue asistiendo a Trasnocho, que ya hoy en día ronda los 60 años, ¿no? Entonces, Trasnocho tiene un público, digamos, de adultos mayores, ¿no? Que es un público que ha sido realmente muy consecuente con la programación de Trasnocho, y yo creo que nos falta mucho acercarnos a un público más joven, ¿no? Uno le pregunta a generaciones más jóvenes, a un joven que está estudiando en la universidad, y muchas veces no conocen de la existencia de Trasnocho, ¿no? Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos una carencia. Sin embargo, asiste a Trasnocho un público muy variado, ¿no? Muy variado digamos, en sus gustos, pues, ¿no? Porque hay un público específico para el teatro y hay un público específico para el cine o para las distintas programaciones que tenemos como la ópera o como los clásicos Trasnocho en el cine, pues, ¿no? El Festival de Jóvenes Directores que ahorita está por iniciarse, trae a un público, digamos, específico, vinculado a las artes escénicas, pero sí nos está trayendo un público más joven. Sí, justamente pensando en ese festival dije, bueno, yo creo que cuando hacen el Festival de Jóvenes Directores, al que me encanta asistir, aunque ya yo no sé exactamente el target, ahí se ve otra movida, ¿no? Efectivamente claro. Hay un aire distinto. Sí. Sin embargo, la gente que va al trasnocho cultural, que va al cine o que va al teatro, no necesariamente es gente que, digamos, tiene, ahí a lo mejor tú puedes obviamente explicarme mejor o darnos una mirada más amplia, pero no necesariamente es gente que va a ver arte contemporáneo. No sé si me explico, no es necesariamente la gente que va al cine, no necesariamente va a las salas de exposición. ¿Qué hace la Sala TAC para llamar a este público? Sí, fíjate, ahí, aunque estamos integrados todos en un mismo centro cultural, hay un público, digamos, de un porcentaje alto del que asiste a Trasnocho que va solo al cine, ¿no? O van al cine y mientras compras un boleto y compras unas cotufas, entró a la librería o aprovechó y se tomó un chocolate caliente, ¿no? Realmente nosotros tratamos generalmente de integrar toda nuestra programación y vincularla, ¿no? De manera que, por ejemplo, hay momentos en el cine que nos interesan mucho, que son los festivales de cine, como es el cine francés o el Festival de Cine Alemán, ¿no? Y de alguna forma tratamos de vincular lo que hay en exposición con lo que hay en el cine, ¿no? No siempre lo logramos porque son digamos, temas bastante separados entre sí, pero basta simplemente con darse una vuelta por el centro cultural y que lo que hay en la sala te invita a entrar, pues, ¿no? A mí me invita, pero bueno, vamos a invitar también, ¿no? Al resto del público. Yuri, desde que tú estás en Trasnocho, porque tú vienes de otras experiencias también vinculadas con el arte, con la gerencia, con la gestión cultural, con el mundo de la fotografía. Desde que tú estás ahí en la Sala TAC, ¿qué es lo que más te ha impactado, ¿no? ¿Qué es lo que tú destacarías más en ese tiempo?
Mira, hay exposiciones que han sido, digamos, un reto logístico, ¿no? Que han sido como más complejas en cuanto a su organización, el ingreso de las obras al espacio expositivo, igualmente después devolverlas a sus propietarios, a sus coleccionistas, que bueno, que para mí significaron un reto por no haberlo hecho nunca en el museo, ¿no? Yo vengo de una amplia experiencia en museos en Caracas, ¿no? Pero nunca en el área, digamos, específica de tramitar un préstamo, de tramitar un embalaje, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hubo una exposición que yo recuerdo mucho como un gran reto para mí, que es la exposición de los colorismos de Alejandro Otero, ¿no? Okay. Después un poco hay exposiciones, digamos, donde el mismo artista es el que se involucra y es el mismo artista el que mueve sus obras, ¿no? También hemos hecho exposiciones en alianza con otras galerías, ¿no? Ujú. Entonces estas actividades de alguna forma son compartidas, ¿no? Claro. Y se comparten esas responsabilidades de todo lo que tiene que ver con la producción de una exposición. Ok, fíjate, una de las cosas que a mí más me llama la atención, Yuri, es el proceso de montaje de una exposición y que quizás en la sala TAC, por su disposición arquitectónica, es muy relevante porque, ¿verdad? Tapan todo, ¿no? ¿Verdad? Sala en montaje y durante un tiempo pues no se puede entrar, pero si uno tiene suerte puede ver gente salir, gente entrar de ahí, etcétera. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es el proceso de lo que ocurre adentro y que la gente no ve? Porque la gente ve el resultado final, el montaje final. Bueno, mira, esa es la parte que a mí me gusta más de cualquier exposición, ¿no? Yo he hecho curaduría, he hecho museografía, pero la parte del momento, del montaje de la exposición, yo me lo disfruto realmente un montón, ¿no? Es un momento muy sabroso comenzar a ver las obras en el espacio y comenzar aunque tienes muchas veces un plano de la sala y dices esta obra va aquí, esta obra allá, pero eso realmente no lo terminas de determinar o de saber, sino al momento que estás confrontando una obra con otra, ¿no? Claro. Entonces en ese sentido es muy sabroso comenzar a ver las obras en el piso, en un principio, ¿no? Y comenzar a ver qué pasa cuando pones una al lado de otra o una frente a otra, cuando ellas comienzan de alguna forma a conversar entre sí. Esas obras para mí es un momento, digamos, mágico, ¿no? Como te digo, muchas veces se trabaja en el plano, ¿no? En el plano de la sala y con las medidas de las obras y las medidas de los marcos, y sobre eso comienzas a distribuir y armar un discurso expositivo, ¿no? Lo que llamamos un guión museográfico. Okay. Pero ese guión generalmente, o no es infalible, generalmente en algún momento cambia porque la relación de las obras es la que termina hablando junto con el espacio de donde deben ir ellas, ¿no? Hace poco tuvimos una exposición de Luis Salazar, Sí. con el apoyo de la Galería Carmen Araujo, y bueno, eran obras de gran formato, y esas obras las tuvimos que mover en el espacio, porque aunque en el plano decía, aquí cabe esta obra, y estaba aquí, después cuando las confrontas unas con otras y sientes que esa obra te está mirando, muchas veces no nos funcionó, ¿no? Entonces, además el espacio sentía por el formato como que se achicaba, ¿no? Que se te venían encima las obras, entonces esas obras necesitaban muchas veces un poco más de espacio, ¿no? Entonces, ese es un momento muy muy sabroso, todo, digamos, previo a que llegue el momento del montaje, hay una producción anterior o una preproducción de, bueno, definir más o menos cuántas obras van a caber, dónde van a ir los textos, de qué tamaño deben ir los textos. Hay una cantidad de cosas, digamos, que ir previendo, y no es que entran las obras a la sala y comenzaste a ver cómo lo vas a resolver, ¿no? Eso se va armando el discurso generalmente junto con la curaduría. Buenísimo. Bueno, Yuri, nosotros vamos a hacer ahorita una pausa y al regresar seguimos conversando contigo sobre toda esta experiencia que se vive en la sala TAC. ¿De acuerdo? Seguro.
¿De qué hablamos cuando hablamos de Sala TAC, el arte en trasnocho cultural? con quién conversamos? Con Yuri Liscano. Somos Ricardo Ramírez y Sashenka García. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestro invitado. Yuri, la pandemia nos encerró a todos. Nos cambió, nos reconfiguró y si bien todavía estamos en alerta y con bastantes cuidados, también es cierto que hemos podido empezar a reencontrarnos, ¿verdad? Entonces, Yuri, te pregunto, ¿qué exposiciones o muestras tienen planificadas para 2022 en la Sala TAC? Mira, nuestra programación, digamos, como todas las actividades culturales, pararon, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco nos obligó a comprimir nuestra programación expositiva. Hay exposiciones que ya no es posible realizar y bueno, tenemos una cantidad de exposiciones en cola, ¿no? Sumado a eso, bueno, con otros imprevistos que hemos tenido en trasnocho, nuestra programación no termina de estar del todo definida, pero bueno, yo me podría adelantar a decirte que vamos a tener una exposición en alianza con la Embajada de Suiza muy interesante, porque el tema que trata es la migración de venezolanos, ¿no? Entonces, esto con un fotógrafo un artista que se llama Ronald Pisofernato, que ha venido haciendo un trabajo en la frontera de Colombia y Venezuela. Tenemos también una exposición que para nosotros es, digamos, de mucha alegría acogerla, ¿no? Y es una serie de exposiciones que se ha venido realizando en la Sala TAC de Docomomo Venezuela, que se encargan del patrimonio arquitectónico y la memoria arquitectónica de la ciudad. Y bueno, en esta ocasión Docomomo nos trae una presentación de arquitectura francesa en Caracas, ¿no? Y bueno, seguramente estamos trabajando en una exposición de pinturas, que no me atrevería ahorita a hablar del nombre del artista. Está bien. Pero bueno, ya un poco con eso nuestro cronograma de este año se cumple. Nosotros solemos hacer entre 4 y 5 exposiciones por año. Ahorita actualmente tenemos una de fotografías, las fotografías del grupo, donde participa Ricardo Armas, Vladimir Cerza, Fermín Valladares, Alexis Pérez Luna, y bueno, ellos se reunieron en los años 70 a realizar fotografías sobre un tema, y bueno, eso es el resultado de lo que tenemos ahorita en sala. Buenísimo. Mira, Yuri, cuando uno va para trasnocho, en especial, yo recuerdo en tiempos prepandémicos, un sábado o un domingo más o menos temprano, uno podía ver que se impartían talleres de ilustración, talleres para niños. Había como cierto intento de un proceso formativo, ¿no? ¿Cómo funcionan los talleres en el TAC? Y, ante todo, ¿qué planes de formación tienen para 2022? Porque sé que hay cosas en tu mente y bajo tu comando. Sí, bueno, mira, volviendo un poco a la pregunta que me hacías al principio, ¿no? Que qué cosas diferenciaban también a la Sala TAC de otras salas de exposiciones. Y en la Sala TAC siempre, digamos, se ha preocupado por la parte educativa, ¿no? Y esto, la parte educativa, de una manera muy amplia. En la Sala TAC solíamos tener los días sábados en la mañana talleres de creatividad o de dibujo, tanto para niños como para adultos, ¿no? Ese público ha mermado muchísimo, sin embargo, seguimos insistiendo en hacer esas actividades. En algún momento con la pandemia las comenzamos a hacer online, vía videoconferencia, y bueno, tuvimos un éxito mediano, diría yo, ¿no? A veces se llenaban los cupos, como a veces había muy pocos, ¿no? Bueno, yo desde que estoy en la gestión, en la gerencia de la Sala TAC, me he preocupado mucho por esa parte, digamos, de formación, y quizás pensando en un público más especializado. Yo comencé haciendo un seminario que tenía que ver con crítica de arte y curaduría, y esto lo hice
digamos, en alianza con la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, capítulo Venezuela, y ahí participaron Víctor Guedes, María Luz Cárdenas, Bélgica Rodríguez y Lorena González, ¿no? Y esto fue un seminario que hicimos durante toda una semana, que desbordó, digamos, mis expectativas, porque pensábamos hacerlo dentro de la sala, y el día que comenzamos llegaron 70 personas, tuve que pedir la sala de cine y nos fuimos para la sala de cine todos, ¿no? Qué maravilla. Fue un espacio más cómodo y todo, pero en la sala no cabíamos 70 personas de manera cómoda, pues, ¿no? Bueno, después de esto yo he venido, digamos, emprendiendo un programa de formación, y esto surge, digamos, en pandemia. Logré una alianza con la Embajada de España en Venezuela y creé un programa de formación en artes visuales que se llama Crear el Futuro. Ahorita estamos trabajando en una segunda edición de Crear el Futuro. En este caso el tema es arte, pedagogía y archivo, y bueno, eso viene pronto lo estaremos anunciando, ¿no? Pero bueno, paralelo a esto, yo estoy, digamos, cursando el máster online desde España de gestión de proyectos culturales, y bueno, mi proyecto final para esto es un programa de formación donde quisiera vincular la parte de investigación, tanto como la investigación que hace un curador como la investigación que hace un artista para crear sus obras, ¿no? Entonces, hacia ese camino lo estoy enfilando, un programa de formación que tenga una cantidad de especialistas, y estos especialistas no es que van a dar clases, sino que van a funcionar como unos tutores a partir de los temas o de las investigaciones que esté haciendo ese artista o ese investigador, ¿no? Entonces, esto va a ser como un trabajo tutorial que va a tener una frecuencia y va a tener unas reuniones, sea personalizado o sea vía online, ¿no? Pero también vamos a tener la participación de curadores o artistas extranjeros que, digamos, nos muestren en la práctica cómo han encaminado alguna investigación o qué resultado ha dado alguna investigación, si eso en el camino derivó hacia otra preocupación del artista, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando ahorita, en un programa de formación más a ese tipo y no tan abierto a un público general. Después de escucharte, bueno, toda esta propuesta tan interesante, yo de hecho, pero ya le respondiste una parte de esta pregunta que surge, era si ibas a convocar a artistas o especialistas, ¿no? Extranjeros, para también dialogar, ¿no? El tema del arte y el arte contemporáneo, etcétera, está en permanente diálogo, ¿no? Porque es una construcción activa. Y no está todo dicho, sino más bien todo diciéndose. Yo me atrevería en gerundio. Ahora entonces, Yuri, yo te pregunto, ya que tú estás planificando este programa como parte además de tu maestría, ¿por qué crees tú que es importante invertir en formación en relación con las artes en Venezuela? Mira, para mí el tema de la formación es importantísimo, porque las personas no se forman nada más en la carrera que estén estudiando, ¿no? Las personas terminan formándose en general como unos buenos ciudadanos, ¿no? Y para mí eso es importantísimo. Las herramientas que te da la información, la formación, el conocimiento, es infinito. Ya queda de parte de cada quien cómo eso lo convierte en herramientas transdisciplinarias que te permitan ese conocimiento adaptarlo o aplicarlo a distintas realidades, ¿no? A mí me interesa mucho, digamos, un público que de alguna forma tenga una carrera media o ya haya comenzado a cursar estudios formales, universitarios o técnicos, porque bueno, siento que hay una carencia grande en el país en esa área, ¿no? Aunque tenemos escuelas y en Caracas, por ejemplo, abundan las escuelas de fotografía, ¿no? O hay una competencia interesante en las escuelas de fotografía, por ponerte un ejemplo. Quizás una escuela más amplia en el área de las artes visuales hoy en día no tenemos. Existe, pero yo siento que la calidad
no es la mejor hoy en día, ¿no? Escuelas que en algún momento tuvieron un punto muy alto, como fue el Instituto Armando Reverón, ¿no? Ya hoy en día siento que están un poco más de capa caída, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo siento que este plan de formación de una u otra manera termina complementando, ¿no? Algunas ideas, o termina apoyando a cosas que por estar desactualizadas posiblemente estas escuelas de arte no dicen o no se enseñan, ¿no? Okay. No, yo coincido con tu mirada. Hace falta la formación en su sentido amplio para en las artes y en muchas, por supuesto, otras disciplinas, además de las artes visuales. Y sí, en un país donde toda la educación universitaria o superior está en profunda crisis, tenemos que pensarnos en otros espacios. Exactamente. Mira, Yuri, yo estoy fascinada con esta conversación. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado participar en Alfabeto del Mundo. Somos, Ricardo y yo, además, unos fanáticos de Trasnocho Cultural y todo lo que allí acontece. Así que esta es su casa. Creo que te sientas bienvenido en este programa cuando así lo requieras. Muchas gracias, Yuri. Muchas gracias a ustedes, a ambos, por esta invitación. De verdad que para mí también un gusto poder hablar de Trasnocho y poder hablar de la Sala TAC, de nuestra programación, de nuestras actividades, bueno, con ustedes dos, ¿no? Genial. Muchísimas gracias, Yuri. Y seguimos adelante. Un abrazo. Un abrazo, que estén bien, feliz tarde. Hasta aquí nos trajo el río. Yuri, dentro de la intervención que nos planteó, sumamente rica e interesante, señalaba algo en lo que yo creo que vale la pena ponerle el ojo, y tiene que ver con lo que es la experiencia de sala, más allá de lo que el público puede ver, ¿no? El proceso de discutir en un año cuáles van a ser las exposiciones, las alianzas, la búsqueda de financiamientos, luego el proceso de mover una obra de un lugar al otro, la responsabilidad que significa, que acarrea eso, el trabajo con el artista, ¿no? Si es una retrospectiva, un artista que está vivo, la paciencia que hay que tener. También importante el trabajo, un poco como en el teatro, de aquellos que están detrás de bastidores, ¿no? Que es mucha gente y hacen un trabajo sumamente valioso en ese sentido, en ese respecto. Yo siento que ese proceso de trabajo es lo que podríamos llamar la gerencia o la gestión del arte en un país, ¿no? Y pienso que la Sala TAC está haciendo un trabajo magnífico, importante, singular. Yo reivindico la continuidad que ha mantenido en el tiempo, independientemente de quién lo haya estado llevando en un momento o en otro, independientemente de el momento país, llamémoslo así. No es lo mismo 2005 que 2020 y todo lo que han tenido que sortear y sobrellevar para que pueda continuar siendo un espacio de arte en donde tantos hemos bebido durante todos estos años, ¿no? Yo creo que la Sala TAC es un espacio que hay que visitar frecuentemente. Es un lugar, recordaba mientras hablaba Yuri, en donde uno ha podido ver una exposición de sillas, ¿no? De acuerdo. Así como una presencia importante de la arquitectura, además pensada en términos artísticos, ¿no? Sí. No solamente desde lo práctico de la ingeniería, sino también como belleza. Y ahí han confluido muy bien todos esos planteamientos, todas esas perspectivas, y yo creo que uno tiene que celebrarlo. Pues sí, celebremos. Yo te escucho y recuerdo además, bueno, lo que acabamos de conversar con Yuri.
Y pienso, bueno, desde donde uno mira el mundo, ¿no? Que es esto de los libros y la literatura, y es un poco el trabajo del editor, ¿no? El trabajo del que está detrás de un montaje de sala, de esos papeles blancos que ponen en las cristalerías hasta que se inaugura la exposición, es un poco parecido al trabajo del editor, también del productor, director de teatro, todo el que está detrás y en el proceso de construcción de lo que va a ser ese producto final, que es el que va a llegar al público. Por eso me sentí muy conmovida cuando, incluso le cambió la voz, cuando nos hablaba de que esa era su experiencia favorita. Y yo creo que, claro, que para cualquier persona realmente comprometida con la divulgación de las artes visuales o de cualquier experiencia del arte y la cultura, gestar ese producto es la mayor de las experiencias, la experiencia que más te enriquece. Y después, por supuesto, creo yo que como suerte de backstage, ¿no? Cuando ya inauguras, abres la sala, abres la experiencia y ves a la gente conmoverse, alegrarse, compartir, conversar, porque eso es una cosa importante de estos espacios. Es una sala de encuentro, es una sala donde las personas también pueden reunirse para ver una muestra y después conversarla o compartirla, o bueno, algo que yo viví mucho y que reivindico, llevar a los niños de la familia a una experiencia de una muestra que va desde aprender a portarse, a comportarse en estos espacios, pero también a vivirlos, a integrarlos. Entonces creo que, igual que tú, yo celebro que exista la Sala TAC, celebro que no claudique, que además tenga la capacidad y el dinamismo de ir con los tiempos de un país cambiante, volátil, rudo, pero también, bueno, que nos permite encontrarnos ahora otra vez. Y creo que después de escuchar no solamente su propuesta, las propuestas de muestra, sino también la propuesta formativa, el énfasis que se hace en la importancia de la formación, de la especialización, de profundizar en el aprendizaje y en la reflexión del arte. Yo creo que lo mínimo que puede pasar es que la gente quiera ir a la próxima exposición de la Sala TAC, si es que ya no es un habitué de la sala. Bueno, fíjate, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices porque además yo pasé un buen periodo de tiempo de mi vida siendo testigo de lo que ocurría en la Sala TAC y en Trasnoche Cultural porque trabajé ahí. Claro. O sea, trabajé varios años de la década 2000-2010 en esos espacios y tú empiezas a explorar primero varias cosas. Primero lo que significa el proceso de montaje, ¿no? Tú sabes que todo estaba tapadito, tú tratabas de acercarte, te tratas de asomar a ver qué logras ver. Luego lo que significa la exposición, la inauguración, que va muchísima gente, o iba muchísima gente antes, el brindis, el disfrutar, y es ante todo celebrar con aquellos que hicieron ese trabajo de montaje, además del artista, lo que significa la exposición. Pero una de las cosas más ricas y privilegiadas para quien tenga la oportunidad de hacerlo es luego del fervor de una exposición poderte acercar, ¿verdad? Especialmente en días de semana, en las mañanas, y poder disfrutar de una exposición prácticamente solo para ti, ¿no? Y más rico es que además de hacer eso, poder volverlo a hacer. Porque una exposición en un museo, en una galería, en una sala de arte, está hecha para ser vista en lo posible más de una vez. Claro, así ¿no? es. Si tú estás en Caracas, yo creo que vale la pena que te puedas permitir esa experiencia. O sea, ir por lo menos 2 veces para poder captar del todo lo que significa no solamente el impacto inicial de las piezas u obras que puedes ver, sino también con mayor conciencia
cuál fue el camino que tomó la curaduría y lo que significó el montaje, ¿no? Poder ver un poco detrás de lo que hay en consonancia con el espacio. Eso es una experiencia muy rica, es una experiencia magnífica y yo pienso que un espacio como Trasnocho Cultural permite esa experiencia y deberíamos poderla ejecutar alguna vez. La etiqueta Nuestro Arte. Bueno, en la Sala TAC desde noviembre del año pasado está la exposición Letreros que se ven, una muestra fotográfica de la que Yuri Lizcano hizo mención y bueno, creo que vale la pena. Sí, claro que sí. Yo rescato dentro de las exposiciones para mí más importantes que llegué a ver en la Sala TAC, el de la arquitectura e influencia española en Caracas, que fue en 2015, y arquitectura norteamericana en Caracas, 1925-1975, que fue en 2017. Extraordinarias, magníficas de verdad. En el próximo encuentro. La Rama Dorada, Clúster Cultural. Y tendremos como invitado a Alex Bustamante. Desde la Coordinación General, Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües. En la producción, Juan Juárez. En el control técnico, Giancarlo Caraballo. Recuerda que puedes escuchar todos los programas de Alfabeto del Mundo en el canal de YouTube de la Radio Escuela. Nos puedes seguir en @Alfabeto del Mundo en Instagram, en @Radio Escuela UR en Twitter e Instagram y en nuestras cuentas personales, @Sashenka76 en Twitter, @Macrol30 y @Ricardo Ramírez Requena en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.